Miguel, se escuchan muchas prescripciones tremendistas sobre la economía, que vamos a la hiperinflación, que estamos al borde del precipicio. ¿Cómo, en un panorama realista, vos cómo ves el escenario de la economía acá a fin de año, o qué escenario pensarías que tiene más probabilidades, dado el actual reparto de las fuerzas y teniendo en cuenta que, bueno, que hay una elección muy incierta? Bueno, mira, Pablo, primero creo que hay que entender que estamos ante una economía que está muy desequilibrada y frágil, digamos. O sea, una economía que tiene una inflación que ya está andando alrededor del 150% anual, que no tiene reservas, digamos, que hay una necesidad urgente de recomponer reservas y por lo tanto hacer modificaciones en precios relativos, que hay precios que están totalmente atrasados, en gran parte por decisiones de política económica que atrasaron el tipo de cambio, que atrasan tarifas, que atrasan algunos precios regulados como la nafta o las prepagas, que eso obviamente en algún momento tiene que normalizarse. Bueno, todo eso hace que una economía muy frágil en algún momento va a tener que empezar a tratar de normalizarse. Claro, sí. Entonces, ese proceso de normalización no es un proceso sencillo, digamos, como alguien que está muy enfermo y tiene que ir a una cirugía, obviamente no es que no está listo para una fiesta, no está listo para la cirugía, y la cirugía sabemos que tiene que hacer días de reposo, que puede tener dolores. Bueno, algo así está pasando con la economía argentina. Ahora, cuán difícil o cuán traumático o no traumático puede ser el proceso esto de normalización. Y bueno, eso va a depender mucho de las políticas que se adopten, del programa que haya, de quién gane. Si vamos por ejemplo, por teoría, por ejemplo, muchos dicen, bueno, la solución pasa por la dolarización. Bueno, podemos pensar una dolarización de acá un año, si uno quiere, ¿no es cierto? Si uno dice, bueno, está bien, vamos en ese camino de acá un año, pero la dolarización es imposible el 10 de diciembre porque no hay dólares. Claro. Entonces, ¿qué pasa en el camino? Ahí no sé, ahí no hay un programa para la transición esa, y puede ser traumática si se hace mal. Claro. Entonces, los escenarios son muy abiertos porque todavía hay muchas propuestas que no cierran, que no están claras, y que realmente si se manejan mal es como un paciente que puede, digamos, que está ahí operándose y termina en terapia intensiva, en estado grave, o no, depende cómo actúa el cirujano, digamos, ¿no? Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias. Te saluda Silvia Neistat. Hay una preocupación muy fuerte de las empresas porque, bueno, de acuerdo a la UIA, hay 38.000 millones de dólares de deuda comercial. Y frente a eso, si hay una devaluación importante, pueden estar en algún problema. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, primero que es un problema que es cierto. El tamaño está un poco exagerado porque uno tiene que entender que siempre ha habido alrededor de 25.000 o 30.000 millones de deuda comercial. Eso ha sido el promedio de los últimos 5 o 7 años. O sea, lo que ha pasado en el último año como resultado de un cepo realmente muy dañino para la economía y que genera mucha incertidumbre, ese número ha aumentado en unos 12.000 millones de dólares. O sea que 12.000 millones que están atrapados ahí en un corralito que hizo el Banco Central y que no se pueden girar al exterior. Obviamente que si un importador importa y no puede pagar su importación, no puede pagar lo que importó, el problema que se le genera es que si no puede pagar tampoco tiene un tipo de cambio al cual no sabe cuál es el costo de eso que importa, porque cuando el día que tiene que pagar no sabe cómo está el dólar. Sabemos que estamos en una situación de dólar muy complicada. Entonces, ¿qué pasa? Y el portador está preocupado porque cómo vende, a qué precio vende. Y lo que estamos viendo, si ustedes miran con detenimiento los precios que se fijan, los precios mayoristas de las importaciones, o sea, ese importador que hoy está trayendo mercadería al país, lo está vendiendo mucho más cerca del dólar MEP o el dólar contado con liqui que del dólar oficial. O sea, lo que está haciendo es, por un lado, el importador está mal porque no puede ir al exterior. Y el consumidor está mal porque eso lo ve reflejado en el precio. O sea, los precios de los bienes importados están por las nubes.
Ahora, Miguel, muchos parecen olvidar que se perdieron por lo menos 20.000 millones de dólares, que si estuvieran arriba de la mesa, me parece que otro sería el Qatar. Por la sequía. Por la sequía, sí. Y el año que viene, aparentemente el consenso es que la situación de la balanza de pagos se va a dar vuelta, porque bueno, van a empezar a ocurrir un montón de... Y Argentina logra con esas políticas desarrollar el litio, el cobre, el petróleo, el agro y todo el potencial que tiene en servicios tecnológicos. Este país tiene una oportunidad espectacular. Lo que pasa es que los políticos, no sé quién, o nosotros los ciudadanos argentinos, o lo que sea, nos hemos encargado de romper esas oportunidades, ¿no? De destrozar oportunidades que son enormes, porque la verdad que Argentina debería ser hoy volver a hacer lo que fue en los años 20 del siglo pasado, que era una de las potencias del mundo, porque tenemos todo para hacerlo, pero hay que arreglar la macroeconomía. Pues sin eso no lo vamos a lograr. Miguel, vos estuviste en otras crisis muy fuertes, ¿no? Digamos ya desde el lado del gobierno. ¿Cómo ves desde tu experiencia cuál puede llegar a ser la salida para una crisis de estas características? A ver, primero creo que es reconocer que hay un problema serio. Eso es lo primero. Me parece que acá, digamos, se está negando, por lo menos un lado del gobierno, de que hay un problema serio que hay que resolver. Que resolver eso no es un tema sencillo, es un tema que requiere trabajo, requiere un equipo muy grande, un equipo de gente con mucha formación, y yo creo que si se hace con un buen diagnóstico, un buen equipo, y digamos se toman las medidas que hay que tomar, que pasan hoy fundamentalmente por el lado fiscal, el lado cambiario, el lado externo, se puede resolver. Yo creo que esta crisis, como nosotros estamos tan impregnados de crisis en la Argentina, siempre pensamos que la solución requiere medidas extraordinarias, reestructurar la deuda, cosas demasiado traumáticas. Yo creo que va a ser traumático, pero creo que Argentina tiene una salida mucho más fácil que en otras crisis. Yo creo que, por ejemplo, el 2001 fue tremenda, porque porque había que, porque cualquier crisis, cualquier movimiento del tipo de cambio que había que hacer en ese momento implicaba default, implicaba problemas con los depósitos, implicaba crisis bancaria, en fin, fue una de las peores crisis de la historia. Yo creo que hoy no estamos en una situación tan grave. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. La situación es difícil, ¿no? No quiero minimizarla, pero creo que con un buen gobierno, un buen equipo económico, esto se puede llevar sin romper contratos, sin entrar en default, sin hacer cosas raras como se hicieron en el pasado, como salen en otros países de las crisis, ¿no? Hola, Miguel, te habla Mabel Tuaitas Rey, ¿cómo te va? La idea es, en general lo que se está discutiendo todo el tiempo es que esto va a ser duro, que va a ser difícil, que el ajuste, que hay dolor. ¿Hay alguna forma de pensar justamente en la línea que estás planteando, de que no la paguen siempre los mismos, los que más sufren, los que están más abajo y los que no tienen capacidad de defenderse en una salida de la crisis? Bueno, primero esa gente ya está sufriendo hoy. O sea, cuando vos tenés una inflación del 150, 180%, como que pienso que va a terminar este año, una economía que no crea empleo formal, una economía que no crece realmente. Este año la economía va a caer por lo menos 3 o 4%. Los que más sufren son los pobres, o sea, no hay ninguna duda. El problema es que si no se hace nada van a seguir sufriendo y más. O sea, yo creo que van a sufrir si esto sigue así, van a sufrir en general todos, no solamente la gente vulnerable, ¿no es cierto? Todos vamos a sufrir. Si esto sigue así, vamos a sufrir todos. Y si se arregla en el ajuste, en el momento que esto tenga que tratar de arreglarse, también vamos a sufrir un poco. Lo que pasa es que en un caso hay futuro y en el otro no. Si seguimos como estamos, no hay futuro en este país. Digamos, sin reserva, con brecha cambiaria, con inflaciones enormes, y subiendo, digamos, ¿no? Todo el potencial que tiene el país se pierde. Entonces yo creo que hay que hacer algo. Sí. Estamos conversando con Miguel Kigel, economista y director ejecutivo de Econviews.
Ahora, Miguel, hay un tema que la ocupación, por ahora, esta semana salieron las cifras, son cifras bastante buenas de ocupación. Lo que todavía puede estar peor es, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, que además de la crisis tenés una ola de cierres de fábricas, de despidos, etcétera, de desocupación, ¿no? Eso tiene que ver también, no sé, en la medida en que el gobierno también está tomando medidas, cierto, para cebar la demanda y mantener el nivel de actividad. Ahora un ajuste de del gasto público va a ser menos digamos, el gasto público es el ingreso del sector privado, ¿no? Entonces, cuando caigan los ingresos del sector privado y cierre las fábricas y haya desocupación, ahí se va a ver una crisis aún mayor, ¿no? Me parece. Puede ocurrir. A ver, el buen punto que haces, Pablo, es que efectivamente el desempleo es bajo. Pero hay que tener en cuenta que tenemos un desempleo bajo porque tenemos unos salarios miserables. Sí, por supuesto. Sí, entonces, lo que ocurre hoy en día es que en vez de tener, es como en economía se llama equilibrio, digamos, no equilibrio, con salarios bajos y un empleo razonable, porque, digamos, pero el problema es que la gente que tiene empleo sigue siendo pobre. Sí. Entonces no es un buen equilibrio, llamémosle, no es una buena situación para mucha gente que sí tiene trabajo pero no le alcanza igual. Cierto, sí. Entonces yo creo que en algún momento hay que atacar este tema. Puede ser que por unos meses estemos peor, sí puede ser, pero si se hacen las cosas bien, muy rápido vamos a estar mejor. ¿Qué quiere decir? En ese tema de hacer las cosas bien, Miguel, ¿es lo mismo cualquiera de los tres candidatos que tenemos enfrente? En los 2 minutos que nos quedan. Te diría que no. Si uno mira, por ejemplo, el gobierno actual, lo que ha hecho es recibir una economía con 50% de inflación y está terminando con una economía de 180% de inflación. Y recibe una economía con una brecha del 20% y la está llevando al 100%. Recibe una economía sin reservas, con algo de reservas, 10, 15.000, no era mucho, pero la llevó a menos 10.000. No es el empleo formal no aumentó en todo este periodo. No es lo mismo las políticas económicas y tampoco hay que creer en cantos de sirena que con una medida se arregla todo. Hay que mostrar equipos. Entonces yo creo que no, si miran con detenimiento, no todos tienen equipos fuertes de economistas, no solamente de economistas, en todos los aspectos. Y me parece que eso es lo que hay que mirar bien al momento de votar. ¿Quién es el candidato o la candidata que tiene los equipos que puede ayudar para cambiar todo esto, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Es difícil sin duda. Bueno, pero seguiremos pensando las soluciones para la Argentina, que hemos vivido, los que tenemos ciertos años, hemos pasado en los años 80... niveles de inflación del 300, 400%, no sé cómo sobrevivir. Mensual, 200% mensual. ¿Sí? No, pero yo me acuerdo, el 83, por ejemplo, la inflación anual fue del 350%, ¿no? Así como para empezar, digamos. Pero sobrevivimos. Sí, no bien, pero se sobrevivió. Sí. El organismo ya está muy desgastado después de tanto tiempo. Sí. Claro, también. Y hay una nueva generación que no tiene esa experiencia inflacionaria y la sufre enormemente, lógico, no se desespera, digamos, pero bueno, así están las cosas. Miguel Kigel, economista, director ejecutivo de Conbius, ex subsecretario de Financiamiento, gracias por la entrevista. Un placer estar con ustedes. Hasta luego.